Mi familia creyó las mentiras de mi hermana, me repudiaron y me dejaron a mi suerte. Ahora, años después, quieren que lo salve de la ruina, así que dejé que lo perdieran todo. Antes de adentrarme en el corazón de esta historia, necesitan entender de dónde vengo. Soy Elena, tengo 28 años, y crecí en lo que parecía ser una familia perfecta en un barrio acomodado de Madrid. Mis padres aparentaban tenerlo todo bajo control, al menos de puertas para afuera. Mi padre, Carlos, era un alto directivo en un banco reconocido, ganando lo suficiente para darnos una vida llena de comodidades. Mi madre, Carmen, participaba en fundaciones y eventos benéficos, pero su verdadera preocupación era mantener intacta la imagen de la familia. Asistía a cada evento de la alta sociedad madrileña y se aseguraba de que siempre luciéramos impecables. Yo era su única hija biológica, la chica dorada que en apariencia no daba problemas, sacaba matrículas de honor en mis estudios, y en la universidad no solo era una alumna destacada en la Facultad de Derecho, sino también la capitana del equipo de fútbol femenino. El fútbol era mi vía de escape, me enseñó disciplina y fuerza. Mi vida parecía estar trazada en línea recta: graduarme, entrar en un bufete prestigioso en el Paseo de la Castellana y construir un futuro sólido. Sin embargo, la dinámica familiar cambió cuando yo tenía 10 años. Mis padres adoptaron a Lucía, que entonces tenía 3 años, porque mi madre siempre había soñado con tener otra niña para cuidar y presumir. Recuerdo el día que la trajeron a casa. Era una criatura diminuta, con grandes ojos oscuros que en cuestión de minutos supo ganarse el corazón de todos. Admito que al principio me costó adaptarme. De repente, yo ya no era el centro de atención. Todo giraba en torno a los recitales de baile de Lucía, su ropa nueva y sus berrinches. Pero mirando hacia atrás, lo superé rápidamente. Como hermana mayor, asumí mi papel de protectora. A medida que crecíamos, creía honestamente que teníamos una relación normal. Incluso cuando ella estaba en el instituto, si alguien se metía con ella, yo era la primera en plantarme allí para defenderla. Traté de enseñarle a ser fuerte, a valerse por sí misma. Pero la adolescencia de Lucía trajo consigo sombras que yo, ingenuamente, decidí ignorar. Ella desarrolló una personalidad muy teatral. Se frustraba si no era el foco absoluto de la sala. Cuando mis padres presumían de mis notas o de mis victorias en el campo de fútbol, yo podía notar cómo la mirada de Lucía se ensombrecía por la envidia. Para compensarlo, empezó a inventar historias. Dramatizaba situaciones del instituto para hacerse la víctima y captar la compasión de mis padres. Pensaba que era solo una etapa, cosas de adolescentes buscando su lugar en el mundo. Nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que esa envidia silenciosa se convertiría en un veneno tan letal. No me di cuenta de que ella estaba tejiendo una red de mentiras en la oscuridad, una red diseñada específicamente para destruirme y quedarse con todo el amor de mis padres. Ese otoño, durante mi último año de carrera, mi vida perfecta en Madrid estaba a punto de desmoronarse por completo de la forma más cruel imaginable. Antes de contarles lo que ocurrió aquella fatídica noche, me gustaría hacer una pequeña pausa. Dejadme saber en los comentarios desde qué ciudad o país estáis escuchando mi historia. Los leo a todos. Era un martes de octubre, a mediados de mi último año de universidad. Acababa de terminar un entrenamiento táctico brutal bajo la lluvia. Nuestro equipo había perdido un partido importante el fin de semana y el entrenador nos había exprimido hasta dejarnos sin aliento. Me dolían las piernas, tenía los músculos agarrotados, pero era ese tipo de cansancio satisfactorio de quien ha dado todo de sí misma. Entré al vestuario, me di una ducha rápida, me puse un chándal y revisé mi móvil mientras caminaba hacia mi coche. Al mirar la pantalla, mi corazón se detuvo. 37 llamadas perdidas, 54 mensajes de texto. Las notificaciones de familiares y amigos inundaban la pantalla con frases sueltas que helaban la sangre. Eres un monstruo. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Estás muerta para nosotros. Mi primera reacción fue el pánico absoluto. Pensé que alguien había muerto.
quizás mis abuelos o que había ocurrido un accidente terrible. Llamé a mi padre con las manos temblando. Cuando contestó, no hubo un hola. Su voz era hielo puro, gélida y cortante, un tono que jamás le había escuchado. «Ven a casa ahora mismo», me ordenó, «y no se te ocurra ir a ningún otro sitio». Y colgó. Conduje los 20 minutos hasta mi casa en un estado de neblina mental, con el estómago encocido. Al girar en nuestra calle, vi que la entrada estaba llena de coches familiares. Ahí estaba el todoterreno de mi tío Javier, el hermano menor de mi padre, un hombre robusto y de mecha muy corta. Apenas había apagado el motor cuando la puerta de mi coche se abrió de un tirón. El tío Javier me agarró por el cuello de la chaqueta, tirando de mí hacia afuera con una furia descontrolada. «Te voy a matar, desgraciada», gritó a escasos centímetros de mi cara. Sus ojos estaban desorbitados, inyectados en sangre. Yo era una atleta joven y fuerte, podría haberme zafado, pero estaba demasiado en shock para reaccionar. Mi padre salió al porche y le gritó a Javier que me soltara. «Tráela dentro», sentenció mi padre sin mirarme a los ojos. Subí las escaleras y crucé el umbral hacia el salón. La escena parecía sacada de un funeral. Toda la familia estaba allí. Mis abuelos miraban al suelo, pálidos. Mis tíos me observaban con una mezcla de asco y desprecio. Y en el sofá central, mi madre estaba abrazando a Lucía, que lloraba desconsoladamente, escondiendo el rostro en su hombro. El silencio en la habitación era tan denso que casi me asfixiaba. «¿Qué demonios está pasando?», pregunté, con la voz quebrada, buscando alguna respuesta en sus rostros. Mi madre levantó la vista. Su rostro estaba desfigurado por el llanto y una ira venenosa que nunca le había visto. «¿Cómo pudiste?», siseó. «¿A tu propia hermana?». Mi padre dio un paso al frente. Aquel hombre elegante y educado de los negocios parecía a punto de despedazarme con sus propias manos. Me soltó la acusación que destrozaría mi vida para siempre. Dijo que Lucía, tras años de silencio, finalmente había confesado. Confesó que me colaba a su habitación por las noches, que llevaba años sometiéndola a un maltrato físico y psicológico brutal, que la aterrorizaba en la oscuridad, la golpeaba donde la ropa lo ocultara y la amenazaba con arruinarle la vida e incluso matarla si alguna vez abría la boca. La acusación me golpeó como un tren de mercancías. El salón empezó a dar vueltas. «¿Qué? Eso es una locura», grité, el pánico apoderándome. «Yo jamás le he puesto una mano encima». Al escucharme, Lucía soltó un sollozo aún más fuerte y teatral. «¿Lo ves?», exclamó ella, aferrándose a mi madre. «Dijo que me llamarías mentirosa. Dijo que nadie me creería nunca porque ella es la hija perfecta». «Es mentira», rugí, sintiendo cómo la rabia reemplazaba la confusión. «Yo nunca he hecho nada de eso. Lucía, diles la verdad». Pero algo se rompió dentro de mi padre en ese instante. Aquel hombre que siempre había repudiado la violencia cruzó la sala en 2 zancadas y me cruzó la cara con una bofetada tan potente que me hizo caer al suelo de madera. El impacto me aturdió. Un sabor metálico, cálido y cobrizo me llenó la boca, donde mis dientes me habían cortado el interior de la mejilla. «Recoge tus cosas y lárgate de aquí», rugió de pie sobre mí con los puños cerrados temblando de ira. «Tú ya no eres mi hija». Me di cuenta entonces que junto a la puerta principal había 3 bolsas negras de basura. Mi madre ya había empaquetado algunas de mis prendas. Mi padre se agachó, me arrebató mi bolso y sacó todas las tarjetas bancarias que estaban a su nombre. Luego me arrancó las llaves de mi propio coche, el mismo que me habían regalado por mis excelentes calificaciones. «Papá, por favor, te lo suplico, esto no es cierto», rogué desde el suelo, con la sangre goteando de la mejilla. «Me conoces de toda la vida, sabes que yo sería incapaz de hacer algo así». No hubo piedad en sus ojos. Me agarró de la chaqueta, me arrastró hasta la puerta y me arrojó físicamente a la calle lluviosa. Caí con fuerza sobre mi hombro contra el asfalto mojado, sintiendo un crujido sordo que más tarde descubriría que era una luxación severa. Las bolsas de basura volaron tras de mí, aterrizando en los charcos.
El tío Javier se asomó por la puerta antes de que la cerraran. «Si vuelves a acercarte a esta familia, te juro por Dios que te mato yo mismo», siseó, y la pesada puerta de roble se cerró con un portazo. Me quedé allí sentada, en la acera de aquel barrio elitista, con la cara ensangrentada, el hombro latiendo de agonía y la lluvia empapándome hasta los huesos. En menos de una hora, la vida perfecta que había construido durante 28 años había dejado de existir. Aquella noche bajo la lluvia fue solo el principio de mi descenso a los infiernos. Con los pocos euros que tenía ahorrados en una cuenta de estudiante independiente, me compré un viejo Seat Ibiza del 98. Ese coche oxidado se convirtió en mi casa, mi armario y mi único refugio en todo Madrid. Las noticias sobre mi supuesta crueldad volaron más rápido que un incendio forestal. Alguien de mi familia se encargó de avisar a la universidad. En cuestión de días, mi beca académica fue revocada por cláusulas morales. El entrenador del equipo de fútbol, que antes me trataba como a una hija, me expulsó sin siquiera mirarme a la cara. Mis amigos de toda la vida cruzaban la calle cuando me veían o me bloqueaban en las redes sociales. Me convertí en una paria, un monstruo a los ojos de todos, condenada sin juicio previo. Tuve que abandonar la carrera. Para poder comer, conseguí un trabajo de seguridad en un bar de mala muerte a las afueras de la ciudad. Aproveché mi complexión atlética y mi altura para mantener a raya a los borrachos, cobrando en negro, escondiendo mi rostro bajo una gorra para no ser reconocida. Comía una vez al día, me duchaba con agua helada en las duchas públicas de un polideportivo municipal y dormía con 3 sudaderas puestas dentro del coche para soportar el crudo invierno madrileño. Pero el destino aún no había terminado de golpearme. Una madrugada, mientras sacaba la basura por el callejón trasero del bar, 3 chicos se me acercaron. Eran de mi antigua universidad. Uno de ellos me reconoció al instante. «Mira quién tenemos aquí, la maltratadora», gritó, con el aliento apestando a alcohol. Me acorralaron contra los contenedores, diciendo que iban a enseñarme lo que se sentía al ser agredida. Me defendí. Luché como una leona y le rompí la nariz a uno de ellos, pero eran 3 contra 1 y tenían el elemento sorpresa. Me dieron una paliza brutal. Acabé en urgencias con 3 costillas fracturadas, el hueso orbital astillado y el hombro dislocado de nuevo. La sanidad pública me curó las heridas, pero al día siguiente me dieron de alta y me devolvieron a la calle. No podía trabajar, no podía respirar sin sentir punzadas de dolor. No tenía absolutamente a nadie. Esa misma noche, conduje mi viejo Seat hasta el puente de Toledo. Hacía un frío que cortaba la piel, y una llovizna fina caía sobre las aguas oscuras del río Manzanares. Me bajé del coche, arrastrando mis costillas rotas, y me acerqué a la barandilla de piedra. Estaba agotada. 7 años de esfuerzo, de ser la hija perfecta, borrados por las mentiras de una adolescente mimada y la ceguera de mis padres. Agarré la piedra húmeda y me subí al borde. Solo quería que el dolor físico y emocional se detuviera de una vez por todas. «Hace demasiado frío para darse un chapuzón, ¿no crees?». La voz sonó a mis espaldas, difusa, áspera, pero extrañamente serena. El susto casi me hace resbalar. Me aferré a la barandilla con mi brazo sano y giré la cabeza, gimiendo de dolor. Ahí, bajo un paraguas oscuro, estaba un hombre mayor, de unos 70 años, con una postura rígida e impecable. «Váyase», le susurré, con la voz temblando por el llanto y el frío. «No puedo hacer eso, niña», respondió, dando un paso lento hacia mí. «Verás, si me doy la vuelta y tú saltas, me haces responsable en cierto modo. Tu problema se convierte en el mío y a mi edad ya tengo bastantes problemas». «Usted no entiende nada», le grité, rompiendo a llorar desesperadamente, y sin saber por qué, ahí mismo, en el borde de un puente en mitad de la noche, le conté mi historia a un completo desconocido. Le hablé de la traición de Lucía, del destierro de mis padres, del coche, de los golpes, de la injusticia que me ahogaba. El hombre me escuchó en silencio, sin apartar sus ojos grises agudos de los míos. Cuando terminé de hablar y me quedé sin aire, él simplemente asintió. «Me llamo Mateo»,
dijo con firmeza. Fui oficial de la Guardia Civil 40 años. He visto la cara de asesinos, ladrones y cobardes. Y te aseguro que o eres la mejor actriz que ha dado España o estás diciendo la maldita verdad. Mateo extendió su mano arrugada pero firme hacia mí. Has llevado este peso tú sola durante meses. Baja de ahí, Elena. Vamos a que tomes una sopa caliente y te pongas ropa seca. Mañana, con la cabeza fría, decidiremos cómo vamos a pelear tu guerra. Miré el agua oscura debajo de mí y luego miré la mano de aquel hombre. Por primera vez en meses, alguien creía en mí sin exigir pruebas. Me bajé de la barandilla y acepté su mano, sin saber que ese gesto marcaría el inicio de mi resurrección. Aquella misma noche, Mateo me llevó a su pequeña casa en Madrid. Me dio una manta, un plato de sopa caliente y el primer sueño seguro que tuve en meses. A la mañana siguiente, me hizo una propuesta que lo cambiaría todo. «Madrid te está asfixiando, Elena», me dijo con su tono inquebrantable. «Tengo una antigua finca de olivos en un pueblo de Andalucía. Necesita mucho trabajo, y yo necesito a alguien de confianza que no le tenga miedo a mancharse las manos». No lo dudé ni un segundo. Dejé atrás el asfalto gris y las miradas acusadoras y viajé al sur. Durante mi primer año en Andalucía, me dediqué al trabajo físico más duro que he hecho en mi vida. Trabajar la tierra bajo el sol abrasador, cargar pesados sacos de abono, reparar los antiguos muros de piedra seca de la finca. Mis manos se llenaron de callos y cicatrices, pero cada gota de sudor parecía limpiar el veneno que mi familia me había inyectado. Mi cuerpo sanó. Gané 10 kilos de puro músculo, mis costillas soldaron, y lentamente el nudo constante que ahogaba mi pecho comenzó a ceder. Mateo fue mucho más que un jefe, fue el padre que Carlos dejó de ser. Él dirigía una discreta pero muy prestigiosa empresa de seguridad privada y gestión de patrimonios para clientes de élite. Pero antes de permitirme trabajar en ella, me obligó a ir a terapia con un viejo colega suyo, experto en estrés postraumático. Al principio me negaba a hablar. Me sentaba en la consulta mirando al suelo, consumida por la ira. Pero con el tiempo y mucha paciencia aprendí a soltar la culpa. Entendí que las mentiras de Lucía y la cobardía de mis padres no definían quién era yo. No fue mi culpa que eligieran creer en una fantasía tóxica en lugar de en su propia hija. Con mi mente por fin clara, Mateo me integró de lleno en su empresa. Retomé mis estudios de Derecho a través de la universidad a distancia. Mi formación legal, combinada con el estricto entrenamiento en seguridad ejecutiva que Mateo me impartió, me convirtió en alguien implacable en los negocios. Resolvía problemas complejos, aseguraba contratos millonarios y protegía a los clientes con una lealtad feroz. En 3 años pasé de ser la chica rota y sin futuro del puente a ser la socia principal de la firma. Fue entonces cuando el destino, tras haberme quitado tanto, decidió devolverme la fe en las personas. Mateo consiguió un contrato para asegurar la restauración de un palacete histórico en pleno centro de Sevilla, y me puso al mando del operativo. Allí conocí al arquitecto jefe del proyecto. Se llamaba Alejandro, y resultó ser el sobrino del propio Mateo. Alejandro era mi polo opuesto, pero encajábamos a la perfección. Él era un artista empedernido, paciente, detallista y poseía una calidez que desarmaba todos mis escudos defensivos. Empezamos a compartir cafés de madrugada en la obra, yo revisando los perímetros de las cámaras y él absorto dibujando planos. Cuando por fin reuní el valor para contarle mi pasado, esperando que saliera aullando al saber de lo que se me acusaba, él simplemente me tomó de las manos, me miró a los ojos, sin un ápice de duda, y me dijo: «Esa Elena murió bajo la lluvia de Madrid. La Elena que yo tengo frente a mí es la mujer más valiente del mundo». Nos casamos 2 años después, en una ceremonia íntima en la misma finca de olivos que me vio renacer. Mateo fue quien me acompañó al altar con lágrimas de orgullo brillando en sus viejos ojos de guardia civil. Nuestra empresa se expandió a nivel nacional e incluso abrimos una nueva y elegante oficina en Madrid. La vida era plena.
Había construido un muro impenetrable alrededor de mi felicidad. Las pesadillas de aquella noche lluviosa se desvanecieron y mi antigua familia se convirtió en un recuerdo borroso, como si le hubiera pasado a un extraño. Estaba en paz. Creía honestamente que jamás volvería a saber de ellos, pero la vida y el karma tienen un sentido del humor muy particular. Y un martes cualquiera, 7 años después de haber sido desterrada, el teléfono de mi despacho sonó, trayendo consigo a los fantasmas del pasado. Era un martes cualquiera de marzo. Estaba en mi nueva y elegante oficina de Madrid, revisando los protocolos de seguridad para un cliente corporativo importante, cuando el intercomunicador de mi mesa zumbó. «Señora», dijo mi asistente, con tono dudoso, «tiene una llamada en la línea 1. La mujer no ha querido dar su nombre, pero insiste, casi llorando, en que es una emergencia familiar». Mi primer instinto fue pensar en Mateo o en la familia de Alejandro. Pedí que me pasaran la llamada y levanté el auricular. «Diga, soy Elena». Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea, seguido de un sollozo ahogado. «Elena, hija, soy yo. Soy mamá». Mi cuerpo se congeló al instante. Hacía 7 años que no escuchaba esa voz. 7 años desde que me arrojó a la calle bajo la lluvia sin mirar atrás. Quise colgar el teléfono inmediatamente, pero mi entrenamiento me hizo mantener la calma. Mi voz sonó más gélida que el hielo. «¿Qué quieres?» «Por favor, no cuelgues», suplicó, con la voz quebrada. «Necesitamos verte, Elena. Por favor, es de vital importancia». No había hablado con ellos en años. No tenían derecho a llamarme así, pero me di cuenta de que en el fondo necesitaba cerrar este capítulo para siempre. Acepté, pero bajo mis estrictas condiciones. Les di la dirección de una pequeña cafetería muy concurrida en el centro el domingo a las 2 de la tarde, y por supuesto, no iría sola. El domingo llegó. Alejandro y Mateo insistieron en acompañarme como mi escudo. Llegamos antes de tiempo. Elegí una mesa en la esquina del fondo, un viejo hábito de seguridad que nunca me abandona, desde donde podía controlar todas las entradas y salidas. Alejandro se sentó a mi lado, entrelazando sus dedos conmigo con tanta firmeza que me ancló al presente. Mateo se quedó de pie a un par de metros, imponente, como el guardián que siempre había sido. A las 2 en punto, la puerta de cristal se abrió. Mis padres y Lucía entraron, y el impacto visual me dejó sin aliento. La imagen de la familia rica y perfecta de Madrid se había esfumado por completo. Mi madre, Carmen, que antes no salía de casa sin estar impecable, llevaba un abrigo gastado, el pelo encanecido y el rostro surcado por arrugas profundas. Mi padre, Carlos, parecía haber envejecido 15 años. Estaba demacrado, encorvado, y su costoso traje a medida había sido reemplazado por ropa barata y desgastada. Y Lucía, ahora con 22 años, no tenía nada de la adolescente ingreída y teatral que yo recordaba. Estaba extremadamente delgada, caminaba mirando el suelo, con los hombros caídos y una expresión de derrota total. Cuando mi madre me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Aceleró el paso y abrió los brazos con la intención de abrazarme. Inmediatamente me puse en pie y di un paso atrás. Alejandro se interpuso sutilmente y Mateo se aclaró la garganta con severidad. «Sentaos», ordené en un tono que no admitía réplica. Nadie dijo una palabra durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, mi padre rompió el silencio, con una voz que era apenas un susurro rasgoso. «Hija, nosotros no sois vuestra hija», le interrumpí en seco, sin parpadear. «Lo dejasteis muy claro hace 7 años. ¿Por qué estoy aquí?» Mi madre empezó a sollozar en silencio, cubriéndose la cara con las manos. Mi padre parecía a punto de derrumbarse allí mismo, pero fue Lucía quien finalmente levantó la vista. Sus ojos, antes llenos de envidia, ahora estaban enrojecidos y vacíos. «Elena», murmuró Lucía, con un hilo de voz tembloroso. «Hace unos meses reuní a papá y a mamá. Les dije la verdad. Fruncí el ceño, sintiendo como el pulso se me aceleraba, pero mantuve mi expresión de piedra. ¿Qué verdad?» Lucía tragó saliva,
dejando caer las lágrimas por sus mejillas, que era mentira, que me lo inventé todo. Tú jamás me tocaste, jamás me hiciste daño. El mundo pareció detenerse a mi alrededor. 7 años de agonía, huesos rotos, noches durmiendo en un coche a 0 grados, el hambre, la marginación social, el terror a estar sola en el mundo. Todo por una absoluta mentira. ¿Por qué? Fue lo único que logré articular. Mi voz sonó ajena, como si perteneciera a otra persona. Estaba celosa, confesó Lucía, llorando amargamente. Tú eras la hija perfecta. Eras brillante, hermosa, la capitana, el orgullo de toda la familia. Sentía que mis padres te querían más a ti. Quería que me prestaran atención. Quería ser la víctima para que me cuidaran. Respiró hondo, incapaz de mirarme a los ojos. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Pensé que te regañarían, que te castigarían, pero cuando papá te golpeó y te echaron esa misma noche, tuve tanto miedo de decir la verdad que simplemente dejé que pasara. Y luego todos te odiaron, me dieron regalos, me trataron como a una princesa frágil. No supe cómo pararlo. La ira que creí haber sanado en los campos de Andalucía regresó de golpe, ardiendo en mis venas. Volteé la mirada hacia mis padres. «¿Y vosotros?», dije, con un desprecio absoluto. «Vosotros me echasteis como a un perro sin hacer una sola pregunta, sin una sola prueba. Me arrebatasteis todo lo que tenía en la vida por los berrinches de una niña envidiosa». Mi madre alargó la mano sobre la mesa, intentando rozar la mía, pero yo la aparté rápidamente. «Lo sentimos tanto, Elena», lloró mi madre. «Cometimos un error imperdonable. Queremos arreglarlo. Te lo suplicamos. Necesitamos tu ayuda». Me reí. Fue una risa seca, amarga y carente de toda gracia. Estaban a punto de revelar el verdadero y patético motivo por el que me habían buscado después de tantos años. ¿Queréis arreglarlo?, repetí, mirándolos fijamente. Dejé escapar un suspiro cargado de ironía. A ver si lo entiendo. ¿Queréis mi perdón o queréis mi dinero? Mi padre bajó la cabeza, avergonzado, incapaz de sostener mi mirada. Con voz temblorosa me confesó la cruda realidad de su situación. Tras mi marcha, la familia había entrado en una espiral de destrucción. Para compensar el supuesto trauma de Lucía, la mimaron hasta el extremo, comprándole coches de lujo y pagando matrículas desorbitadas en universidades privadas que ella terminó abandonando. Al mismo tiempo, las malas inversiones de mi padre lo llevaron a la ruina, siendo despedido del banco en medio de un escándalo financiero. La alta sociedad madrileña que mi madre tanto adoraba les dio la espalda al instante. Tuvieron que vender el chalet, los coches, las joyas. Ahora mi padre, el gran ejecutivo, trabajaba como reponedor en un supermercado a las afueras y mi madre limpiaba casas de personas que antes consideraba sus inferiores. Estaban a punto de ser desahuciados de su pequeño piso de alquiler, y al enterarse por antiguos conocidos de que yo era ahora la socia de una exitosa empresa de seguridad a nivel nacional, pensaron que era el momento perfecto para pedir perdón. «Elena, por favor», lloró mi madre, estirando las manos hacia mí. «Lo hemos perdido todo. Tú tienes tanto ahora. No te pedimos mucho, solo lo suficiente para no acabar en la calle. Somos tu familia». Me puse en pie lentamente. Alejandro se levantó a mi lado, poniendo una mano protectora en la base de mi espalda. Miré a las 3 personas que tenía enfrente, pero ya no sentí ira, no sentí tristeza. Sentí una lástima absoluta y un profundo vacío. «No», respondí con calma, mi voz resonando clara sobre el ruido de la cafetería. «Vosotros no sois mi familia». Señalé a Alejandro y luego a Mateo, que nos observaba en silencio desde la barra. «Esta es mi familia, las personas que me recogieron cuando vosotros me tirasteis a la basura como a un perro enfermo. La gente que confió en mí cuando vosotros no hicisteis ni una sola pregunta». Miré a mi hermana, que seguía llorando en silencio. «Te perdono, Lucía», dije. «Eras una adolescente estúpida y envidiosa que tomó una decisión terrible. Espero que encuentres la paz». Luego clavé mis ojos en mis padres, congelando cualquier esperanza que pudieran tener. «Pero vosotros erais los adultos. Erais mis padres, mi refugio, mi lugar seguro. Me echasteis a la calle sabiendo el frío que hacía. No os importó si comía, si estaba a salvo,
si me mataban o si me suicidaba en un puente. Tomasteis vuestra decisión hace 7 años. Ahora viviréis con las consecuencias de la vuestra, al igual que yo tuve que sobrevivir a las mías. Por favor, susurró mi padre, con la cara entre las manos. Hija, saqué un billete de 50 euros de mi cartera, lo dejé suavemente sobre la mesa para pagar los cafés y me di la vuelta. Mientras caminábamos hacia la salida, Mateo me puso una mano en el hombro. «Estoy orgulloso de ti, hija», murmuró, y salimos a la luz del sol de Madrid, dejando atrás a 3 completos desconocidos. Antes de despedirme de todos los que me han escuchado, quiero aclarar algunas preguntas que muchos os estarán haciendo. Primero, varios me han preguntado por qué no denuncio a Lucía o a mis padres por difamación o agresiones. La realidad es que, según las leyes aquí en España, los delitos menores y la difamación prescriben con el tiempo. El plazo legal ya expiró, y honestamente, arrastrarlos a los tribunales sería alargar un dolor que ya he dejado atrás. La vida ya se ha encargado de hacerles pagar su propia condena. En segundo lugar, ¿conocerán alguna vez a sus nietos? La respuesta es un rotundo no. Alejandro y yo estamos esperando nuestro primer bebé, una niña. Será criada rodeada de amor genuino, con Mateo como un abuelo orgulloso, y crecerá sabiendo lo que significa la lealtad. Jamás permitiré que la toxicidad de mi familia biológica envenene la vida de mi hija. Hoy en día, nuestra empresa de seguridad sigue creciendo por toda España. He sanado, he amado, y me he reconstruido ladrillo a ladrillo. He aprendido que la familia no es necesariamente aquella con la que compartes sangre. La verdadera familia es aquella que se queda a tu lado en medio de la peor de las tormentas, cuando no tienes absolutamente nada que ofrecerles más que la verdad. Gracias a todos por escucharme. Cuídense mucho, valoren a quienes de verdad los valoran y nunca dejen que nadie apague su luz. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta historia del canal Su Corazón Oculto. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para ayudarnos a seguir creando y compartiendo nuevas historias. También te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre este caso y desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encantará leerte y sentirte cerca. Queremos recordarte que todo el contenido, los personajes, las imágenes y la voz de este video son ficticios y han sido creados con el apoyo de inteligencia artificial durante el proceso de producción. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros y hasta la próxima historia.